El tema de ahora es una pregunta. ¿Obedecer a Dios? ¿No? ¿Sí? ¿Obedecer a Dios? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Así sentaditos como están, vamos, ya los tuve bastante tiempo de pie. Versículo 24, lo tenemos ahí. Libro del Éxodo, capítulo 24, vamos a leer hasta el versículo 26. Y dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Vamos a leerlo de nuevo con mucha atención. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Quién le salió al encuentro? ¿Y qué quiso hacer? Versículo 25. Dice, aleluya. Dice el 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos por tu infinita misericordia. Te imploramos que nos hables al corazón, que nos permitas, Padre, comprender un poquito tu palabra, ayudarnos, Dios, a asimilarla y a ponernos en tus manos, Dios, para que tu Santo Espíritu nos moldee para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que estamos hablando de Moisés. El Éxodo definitivamente habla de Moisés. Y para saber qué tan importante era Moisés, a Moisés solo le puede, excepto de nuestro Señor Jesucristo, pero para los judíos, bueno, los judíos no le tienen ningún respeto al Señor Jesucristo. Usted puede darse cuenta que el pueblo de Israel, pues al contrario, tiene palabras negativas para el Señor. Y Pablo dice, ¿verdad?, que de verdad que ellos confían en el Señor, que aman al Señor, pero y quieren hacer la voluntad de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no les ha iluminado eso. Entonces a Moisés usted tiene que ponerlo a la par de Abraham, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe, Abraham es el padre de la fe. Y Moisés, cuando se refiere a la ley, se dicen la ley de Moisés. En verdad es la ley de Dios, pero la Biblia es tan importante Moisés que le llama la ley de Moisés. Entonces, cuando nosotros pensamos en Moisés, estamos hablando de algo grande para el pueblo de Israel. Como muy pocas personas. Realmente no hay comparación con Moisés. Entonces, cuando no podemos ni siquiera nosotros pensar, o puedo hacer la pregunta, ¿ustedes creen que Moisés era importante para Dios? ¿Sí? ¿Creen que sí? Es importante, ¿verdad? Él tenía una labor increíble y él iba a cambiar la manera como Israel se relacionaba. Y no solamente Israel, sino que el mundo entero se relacionaba con Dios a través de la ley. Él traía la revelación de Dios. Ahora, Moisés, ¿conoce usted la historia? Cómo Dios fue llevando a Israel, la llevó a Egipto. Usted conoce que fueron incluidos por José en Egipto y que pasaron casi 400 años allí guardados, ¿verdad? Los primeros años los vivieron súper bien, pero cuando vino un faraón diferente, comenzaron a ser esclavizados, atormentados. Pero Dios había escuchado ya. Cuando usted lee el libro del Éxodo, cuando lee los primeros versículos, se da cuenta que Dios había escuchado ya el pueblo, el clamor del pueblo de Israel. Entonces, usted se puede dar cuenta que tenemos un Dios que no es indiferente al clamor de su pueblo. Y ahora, por supuesto, no es indiferente al clamor de su iglesia. Pero todo tiene su tiempo en Dios. Mire, el tiempo nuestro lo cuenta el reloj. El tiempo de Dios no lo cuenta el reloj. Nosotros trabajamos y pensamos en el tiempo cronos, dígalo, cronos. Pero el tiempo de Dios es el tiempo aión, es el tiempo indicado.
¿Cómo se cuenta eso? No hay manera de contarlo. Es más, la Biblia dice que un año, que un momento para Dios, para Dios es como 1000 años, ¿verdad? Un día para Dios es como 1000 años. Entonces realmente no hay manera, no hay parámetro para contar, para ver cómo Dios ve el tiempo. Mas, sin embargo, usted conoce toda la historia de Moisés, cómo Dios comenzó a trabajar en Faraón, a trabajar en el pueblo de Israel y hacer que las cosas comenzaran a suceder. El pueblo de Israel estaba siendo muy presionado. Faraón quería tener control sobre Israel, quería que la natalidad de Israel fuese limitada. Y llamó a las parteras, por cierto salen 2 nombres ahí de parteras, y les dijo, cuando vean un varón, mátenlo y dejen a las niñas. Entonces, sin embargo, las parteras no lo hicieron porque temían a Dios. Es increíble que no temieron a Faraón y sí temieron a Dios. Y mire, y no había muestras de un Dios que había estado silenciado por casi 400 años más. Sin embargo, Dios puso en el corazón de esas mujeres obedecer a Dios, y la Biblia dice que Dios las bendijo a ellas por hacer la voluntad de Dios. Entonces, Faraón decidió dijo a todo Egipto: saquen sus espadas y maten a los niños. Y hubo una muerte increíble de niños en Egipto. La madre de Moisés, de la tribu de Leví, pues tuvo a Moisés. Y la Biblia dice que al verlo hermoso, o sea, digo yo, ¿y qué madre no ve hermoso a su hijo? ¿Verdad? O sea, ella sintió en su corazón que algo iba a pasar. Y cuidó a su hijo y lo escondió, pero no pudo esconderlo mucho tiempo. Se puede imaginar las muertes por todos lados. Y Faraón le había dicho a la gente: saquen sus espadas y maten a los niños. Entonces la mujer dijo: no, lo que voy a hacer es, agarró un canasto, dice la Biblia, lo puso con aceite para que no se metiera el agua, y lo dejó en el río Nilo. Ustedes conocen la historia. Y lo dejó prácticamente a la suerte del niño, pero ella no pensó eso, lo puso en las manos de Dios. Y mire cómo Dios y su providencia, Dios iba llevando todo correctamente. La hija de Faraón estaba en el Nilo y vio el canasto. Por eso es que ahora le decimos, es que hay que comprarle al niño un Moisés, al niño recién nacido, ¿verdad? Pues algo similar. Y entonces la hija de Faraón lo vio, reconoció que Moisés era hijo de los hebreos, y sin embargo, en lugar de mandarlo a matar, como era el destino, como era la ley de Faraón, ella lo agarró. Y entonces la hermanita de Moisés, que había seguido a Moisés en el río, se acercó. Imagínense qué valiente la niña. Se acercó a la hija de Faraón y le dijo: yo te puedo conseguir una mujer de los hebreos para que amamante al bebé. Y entonces le dijo: sí, hazlo y yo se lo pagaré. O sea que imagínense que lejos de morir Moisés, le consiguió una manutención a la mamá para que hiciera lo que ella hacía con todo su amor, y todavía le pagaban por eso. Y tuvo a Moisés con ella por varios años. Y cuando el niño ya estaba grande, se lo tuvo que regresar a la hija de Faraón. Ya Moisés, instruido de su Dios, instruido de todo lo que se sabía de su Dios, se fue al rey de Egipto y fue educado por el rey de Egipto. A los 40 años, yo sé que solo estoy recordándole lo que usted ya sabe. A los 40 años, Dios puso en el corazón de Moisés que fue a ver a su pueblo, a sus hermanos. Él sabía que no era egipcio. Él sabía que nunca iba a ser faraón, pero que era uno de los príncipes de Egipto. Y se fue a ver a sus hijos. Conoce la historia cuando, por salvar a un hebreo, mató a un egipcio. Luego Faraón se dio cuenta. Moisés tuvo que salir de ahí. ¿Cuántos años le dije que tenía? 40 años. Y Moisés salió huyendo.
fue a dar a la casa del jefe de una tribu. El hombre se llamaba, ¿alguien sabe? ¿Perdón? Jetro, correcto. Y estuvo cuidando, aquí nos estamos saltando, ¿verdad? Tiempos. Estuvo cuidándole las ovejas a Jetro. Imagínense que recibió la educación de la casa de Faraón. O sea, full educación. Y decía, pienso yo, Moisés, ¿verdad?, después de sus 40 años, cuidando ovejas ajenas, porque ni una era de él. Y decía, yo para esto me he preparado tanto estudio que tengo, tanta riqueza que yo tenía. Yo vivía en palacio y aquí estoy cuidando estas ovejas. Pues, ¿saben cuánto tiempo cuidó ovejas Moisés? 40 años. 40 años. A los 80 años, ¿a los cuántos? 80 años. A los 40 años salió de Egipto. A los 40 años después, es decir, a sus 80 años, Moisés seguía cuidando las ovejas y vio en un monte una zarza ardiendo. Y entonces la cuestión no era la zarza ardía, porque las zarzas expulsan cierto aceite y las zarzas arden constantemente, pero se consumen. Sin embargo, la zarza estaba ardiendo sin quemarse. O sea, tenía fuego sin que la zarza se deshiciera. Y entonces Moisés dejó las ovejas y dijo, voy a ir a ver qué maravilla es esta. Él tenía 40 años ahí. Él había visto arder a las ¿cómo se llama? A las zarzas constantemente. No era algo especial para él, pero él vio algo especial. Y cuando llegó, oiga esto por favor, cuando llegó allí, ¿después de cuántos años? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando vio la zarza? 80 años. ¿Qué le dicen a la gente ya después de los 60? Ya está para el tigre, nada de eso. ¿Qué le pasa? Yo soy discípulo de Moisés, ¿sí? Y entonces llegó él y cuando se acercó, dice la escritura, usted esto lo puede leer en los capítulos anteriores del Éxodo, que cuando Dios vio que venía hacia él, Dios lo detuvo. Dios lo detuvo y ¿alguien sabe qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Dígalo bonito, hijo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Ajá, entonces el Dios le estaba enseñando a Moisés que delante de la presencia del Señor había que deshacerse de todo lo que corrompía, de todo lo que simbolizaba la corrupción que hay en el hombre. Cuando nosotros andamos caminando, nos ensuciamos los zapatos y andamos en el lodo y los zapatos vienen sucios, aunque nosotros no vengamos sucios. Es una simbología de mostrar que todo lo sucio nuestro tenemos que dejarlo afuera. Ahí cuando yo llego del trabajo, mi esposa me dice, da los zapatos afuera. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón, porque a saber qué cosas no traigo yo. Y entonces vino Moisés, se quitó los zapatos y llegó. Y entonces a todo esto, Dios tenía 80 años trabajando con Moisés. ¿Moisés era una inversión o no era una inversión? ¿Económica? Por supuesto que sí. Pero era una inversión de tiempo. Era una inversión de tiempo. Y uno, ¿qué hace con las inversiones? Las cuida, ¿verdad? Lo que le va a producir, lo que le va a ayudar a usted ser lo que tiene proyectado, usted lo cuida sobremanera. Uy, no me vayas a perder esas cosas. Mira que esas herramientas o ese material lo tengo para ir a hacer esto. Mira que ese es mi estudio para no sé qué. Uno lo cuida. Y entonces, Dios, ya conoce usted todo el diálogo que hubo con Dios y Moisés. Y Moisés le dio 8 diferentes motivos por los cuales él no debía ir. Al final Dios se enojó y lo mandó. Moisés se llevó a su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Cómo? Díganlo todos. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. Iba Séfora e iban los hijos. Entonces Moisés ya sabía
cuál era el pacto que Dios había dado a Abraham. ¿Alguien se recuerda cuál era el pacto que Dios le había dado a Abraham y para todos los descendientes de Abraham? Para los varones, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse todo varón. Moisés sabía eso. Moisés era una inversión de Dios en dinero, en tiempo. Pero ¿qué es lo que Moisés estaba prácticamente conociendo a Dios? Pero cuando Dios empezó a tratar ya en el proceso con Moisés, Dios tenía algo que enseñarle. Y entonces Moisés, yo digo que iba bien abatido porque él no conocía mucho al Dios que le había mostrado, inclusive que tenía una vara, ya sabe usted que la convirtió en culebra, le dio un poquito de lepra y después se la quitó para mostrarle su poder. Pero eso es lo que había visto. Pero de Faraón había visto toda su riqueza, había visto todo su poder. A ese tiempo, Faraón era el rey más grande, más poderoso sobre la faz de la tierra. Entonces Moisés sí conocía eso. A Dios lo estaba conociendo. Y entonces en el camino se fueron a una posada donde ellos descansaban en su camino a Egipto. Ya Moisés estaba abatido porque tenía que enfrentar a Faraón. Una de las preguntas que le hizo, de las objeciones que le dijo a Moisés a Dios: y cuando me pregunten, ¿quién le digo que me mandó? O sea, le dijo, ¿quién eres tú? Y Dios le dijo, yo soy. Entonces, Dios quería enseñarle a Moisés algo. Un principio, oiga bien, que usted y yo debemos de entender. No importa cuánto valor usted cree que usted tenga. Yo recuerdo que en los tiempos del pastor fundador, él decía, lo que cuesta preparar un siervo, lo que cuesta preparar un pastor. Y él lo convertía en dinero porque en el colegio de teología cuesta tanto y tantas horas, tanto tiempo, y él hacía la conversión. Y por eso es que cuando un pastor se mete en líos, dice el pastor general, decía, lo que hay que hacer es ir a rescatar al pastor, hay que sacar al pastor de ahí, hay que ponerlo aparte, hay que hablar con él, hay que proponerle, si está en pecado, proponerle que lo deje y apartarlo mientras se sana. Porque un pastor implica años y años y años de trabajo. Solo para que tenga una idea, ¿cuánto cuesta? Hermano, ¿cuánto cuesta que una persona decida servir? Es más, ¿cuánto cuesta que una persona se convierta? ¿Cuánto cuesta que una persona se vuelva constante en la iglesia? ¿Cuánto cuesta? Cuando de repente aparece un hermano con uniforme, mire, si es que digo, hay fiesta en mi corazón, digo yo como pastor. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta que un servidor se vuelva constante, hermano? ¿Cuántos servidores ha visto pasar? ¿Cuántas maestras ha visto pasar? Vienen y van, y cuando ven que allá adentro es una batalla, ¿verdad? Que todo, ay, bien fácil cuidar niños. Nada de eso. Usted conoce a sus hijos. Sabe que no es fácil, no es. Y entonces se van bajando y se van apartando, van desistiendo, etcétera, etcétera. Ahora imagínese que una persona se convierta al evangelio, se vuelva servidor, decida estudiar la Biblia. No levante su mano. ¿Habrá alguien aquí que ya leyó la Biblia? ¿Cuánto tiempo le tardó en leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo ha tardado usted en leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasó para que usted se decidiera a leer la Biblia? Ahora, un pastor no solo ha leído la Biblia, sino que se ha aprendido mucho de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando, ¿por qué le digo esto? Porque un pastor, un siervo de Dios, un ministro de Dios, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y es correcto que se cuide a un pastor, que se ayude a un pastor, que se le extienda la mano a un pastor. Pero es en medio de nosotros, en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque yo solo tengo un cierto tiempo para servirle al Señor. No sé cuántos años me restan a mí para servirles a ustedes y servirle al Señor. Yo no sé.
Yo digo que todavía faltan 10 que podemos darlo con todo. Ya de ahí para allá, pues ya quién sabe, ¿verdad? Entonces, pero Dios no ve las cosas así. ¿Está conmigo? Usted no puede decirle, Señor, mira cuánto tiempo, si yo ya estoy listo, pues, pero dame este detalle, Señor, si tú sabes que yo valgo. Porque llegaron a la posada. Vamos a poner el versículo 24, por favor. Usos ahí, por favor. 24. Vea esto, por favor. Y aconteció en el camino. ¿Para dónde iban? Ajá, ¿quiénes iban? Moisés y sus hijos. Y aconteció en el camino que en una posada, ¿quién le había salido en la zarza? Dios. ¿Y quién le salió en la posada? Dios. Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué quiso Dios? ¿Y quién entiende eso? ¿Cuántos años había tardado Dios en preparar a Moisés? 80. Imagínense las hermanas que cocinan, ¿vea? Que pasa tiempo que los frijoles, cómo se tardan algunos frijoles, ¿vea? Hay unos que salen talludos, etc. Yo a mi esposa he visto, ¿vea? Y aunque ahora con el frío es bueno poner frijoles, ¿vea? Porque no es necesario poner el heater. Entonces, pero que de repente le caiga algo a la sopa y la arruine. Ay, mira, que no sé qué. Pero Dios no estaba contento con Moisés. Porque Moisés sabía que él tenía que hacer ¿qué con sus varones? Circuncidarlos. ¿Y qué no había hecho Moisés? Yo entiendo, fíjese, yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Porque a veces el esposo, o en su caso a veces la esposa, quieren servir, quieren estar en la iglesia, quieren hacer cosas para Dios, pero la esposa o el esposo, porque a veces así es, dice, no hombre, mira mucha molestia, no, que mira cómo están, pobrecitos los niños, no, mira muy temprano, que muy tarde, que mañana a la escuela, que no sé qué, entonces uno quiere y el otro no. Y entonces yo digo una frase que ya la aprendió este muchacho también. Para llevar la fiesta es paz, ¿sí? Porque ¿a quién le gusta estar peleando en su casa? ¿A quién le gusta estar peleando con la esposa? Por eso es que Pablo dice, no te cases, hombre. Pero ese es otro sermón. Entonces, entiendo que Moisés sabía. Entiendo que Moisés le había dicho a Séfora, hay que circuncidarlo. ¿Y qué le habrá dicho Séfora? Ellos no eran judíos. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Pobrecito el niño. No, ¿cómo vas a creer? Dios ni se acuerda de ti y tú vas a circuncidar al niño. No, mira, yo quiero servir. No, mira, qué molestia llegar temprano a la iglesia, tener que comprar uniforme, hay que llegar bien planchado, no. Vaya, pues no voy a servir. Y de repente Dios le salió al encuentro a arreglar el asunto. Y mire lo que pasó. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Mire, si Dios de verdad quería matarlo, ¿qué cree que hubiera pasado? Mire, ¿se acuerda usted en el libro de los Hechos a Ananías y Zafira? ¿Cree usted que le pusieron alguna inyección letal y tuvieron que esperar? ¿Lo ahorcaron para que muriera ahorcado? No. Se murió y después a la mujer llegó y le dijo, mira, tú hiciste esto y esto. ¿Por qué Dios ha mentido? ¿Por qué has mentido a Dios? Ahí vienen los que acaban de sacar a tu marido y te van a sacar a ti. ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Pum! Murió. Si Dios verdaderamente hubiera querido matar a Moisés, que Moisés hasta allí hubiera llegado. Pero Dios lo presionó para que ponga atención, para que hiciera lo que mucho tiempo atrás tenía que haber hecho. ¿Por qué tenemos que esperar, hermano, que de repente Dios venga contra nosotros? Que de repente comienzan una cantidad de problemas y mire, cuando Dios está molesto con nosotros y decide ya es tiempo,
¿Cómo le dije que se llamaba el tiempo de Dios? Cabal. Aión. Dígalo conmigo. Aión. Cuando llegue ese tiempo, salen los libros de Dios. Es una metáfora, ¿no? Que es así. Y comienza a cobrar Dios. Comienza a cobrar. El pastor general decía, comienza Dios a pasar las facturas. Y llega una, y llega otra, y un problema, y esto, y que choca el carro, y que esto, y que problemas en el trabajo, problemas aquí. Y usted dice, ay no, siente que se ahoga. Mire, cuando Dios lo está ahorcando, no hay nadie que lo vaya a zafar. Vamos al siguiente, por favor. Versículo 25. Entonces Séfora, ¿y cómo es que Séfora hizo esto? Y Séfora tomó un pedernal afilado. ¿Quién sabe qué es un pedernal? Es una piedra. Tranquilos, si hubiesen obedecido, hubiesen preparado una navaja con filo. Para hacerlo sin que el niño sufriese lo que allí sufrió. Porque cuando Dios viene a cobrarnos las desobediencias, amado hermano, usted siente que se ahoga. Y dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. El niño no sabía ni qué, pues. Venite para acá y... ¿Cómo es que Séfora sabía eso? ¿Cómo es que Séfora sabía lo que Dios quería de Moisés? Por eso es que le digo que Moisés ya le había dicho a Séfora, hay que circuncidarlo. No, dijo la mujer. No, pobrecito el niño. No. ¿A alguien le suena conocido eso? No, es que no molestemos al niño. Esta es una generación que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que los niños mandan. Y entonces dice... Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Versículo 26. Así lo dejó luego ir. ¿Quién lo dejó luego ir? ¿Qué estaba haciendo? Mire, ¿cómo fue eso? ¿Qué se presentó? No dice la Biblia. Mire, hay momentos que la Biblia no es clara. No le interesa ser clara. La Biblia no es exhaustiva. Y como quisiera que dijera, y un ángel, o un torbellino, o algo pues. De los ángeles que aparecen en el cielo, se le presentó porque tenía topado a Moisés. Y Moisés sintió el que sintió Moisés. ¿A qué huelió? A muerte. Ay, no, si Dios es bueno, no me va a hacer eso. Dios es bueno, pero Dios también es justo. Y a veces Dios no nos ha cobrado las cosas por su misericordia. Dígalo, por su misericordia. La misericordia detiene el castigo, pero está pendiente. La gracia lo perdona. Pero entonces cuando hizo eso, así lo dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué tan importante es para Dios que desde el hermano que está en la puerta hasta el pastor obedezcamos su palabra? Y entre ese y aquí está usted, mi hermano. Está bien, todos los servidores, no, todos. Porque tenemos un Dios que es personal. Dígalo, un Dios que es personal, es decir, es Dios nuestro, pero es Dios suyo y mío. Me conoce a mí y lo conoce a usted. Me escucha a mí y le escucha a usted. Nos ve a todos, pero lo ve también a usted. ¿Qué tan importante para Dios es la obediencia de sus hijos? Quisiera que fuera conmigo, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Ve el versículo 22. Porque algunas personas dicen, bueno, yo ya llevé a la iglesia, yo ya traje a la iglesia, yo traigo mi ofrenda y punto. Mire lo que dice, por favor, 15:22.
Porque si no lo ha captado, amado hermano, ¿qué tan importante es obedecer a Dios? ¿Qué tan importante para Dios es que usted le obedezca? ¿Cree usted que Dios lo ha salvado para que usted sea libre para hacer lo que a usted le dé la gana, aunque sea contra la voluntad de Dios? Mire lo que dice, por favor. ¿Lo tiene ahí? Samuel, primer libro de Samuel, 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, oiga esto, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ahí donde dice prestar atención, es mejor que la grosura de los carneros. Amado hermano, mire, Dios quiere que usted ponga atención, pero poner atención no es solamente escuchar. Poner atención es ponerlo en práctica. Pero vea lo que dice después. Yo quiero preguntarles a todos. Miren, nadie me conteste, por favor, porque no va a ser que me salga una respuesta afirmativa. ¿Usted ha practicado alguna vez la brujería? Ay, pastor, no, ¿cómo va a creer, pastor? Vamos a investigar. No, mentira. ¿Alguna vez? Mire lo que dice. Mire, por favor, el versículo 23, por favor. Porque como pecado de adivinación, ¿es qué? Jóvenes, por favor, pongan atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, porque la rebelión constante y fuerte se llama obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, mire lo que dice ahí. Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabras dichas por Samuel, ¿a quién? A Saúl. Dios desechó a Saúl. ¿Por qué? Porque no obedeció. Es más importante su obediencia que las cosas que usted hace para Dios. Aquí traigo esto, pastor, pero allá afuera tiene una vida llena de pecado. Dios quiere su obediencia. Por eso es que Dios dice que usted ponga atención a lo que Él dice. Entonces, amados, más que sacrificios, es más importante que todas las cosas la obediencia. Ahora, busque Lucas capítulo 6, versículo 46. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? ¿Está conmigo? ¿Usted ama a Dios? Bueno, por si no ama a Dios, la Biblia dice que el que no ama a Dios, que no ama al Señor, sea anatema. O sea, o lo ama o es maldito. Qué tremendo, ¿va? Ay, pastor, qué duro ha venido. No, si la palabra es la palabra. Yo solo soy un comunicador de la palabra. Ahora, Lucas capítulo 6, versículo 46, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Cómo se prueba el señorío? Oiga, ¿cómo se prueba que Jesús es su Señor? ¿Cómo usted puede probar? Mire lo que dice, versículo 46, Lucas 6, 46. Es una pregunta. Y es una pregunta formulada por nuestro Señor. Léalo conmigo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pregunto, Dios, el Señor Jesucristo es su Señor. Si Jesús es su Señor, ¿qué es lo que dice Él que tiene que hacer? Para que esas palabras le quepan en la boca, su obediencia tiene que ir adelante. O sea que Jesús está diciendo, no me digas Señor, porque tú no obedeces mi palabra. Ahora busque por favor Juan capítulo 14, versículo 15. Amado hermano, mire, yo puedo traerles muchas explicaciones, pero la palabra es tan clara. Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea, por favor, hermano. Daniel, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire qué pequeñito el versículo. Léalo de nuevo. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Digámoslo todos. Una vez más. Ok, hagamos una cosa. Cierre los ojos. Y dígalos. Ciérrelos. Dígalo. Ábralos. Míreme, míreme. Y dígalo. Su obediencia. Su obediencia. ¿Qué prueba? ¿El qué prueba su obediencia? Según ese versículo. Vamos con las hermanas. Casi todas las hermanas han sufrido algún tipo de infidelidad. Benditos sean las hermanas que no. Pero la mayoría la hemos regado en algo. En ese tiempo. O las mamás con sus hijos desobedientes. El día de las madres, ahí va el esposo. El esposo infiel, ¿con qué aparece? ¿Con qué aparece? Con la otra, no, hombre, no. ¿Con qué aparece el Día de las Madres? El esposo. Con flores, chocolate. Aparecen con un peluche, así como el pastor, ¿verdad? ¿Con qué? Con un planchador. Sí, con un planchador. Entonces, ¿cómo se siente la esposa que está sufriendo de infidelidad con esos regalos? ¿Cómo se siente cuando su hijo le lleva un regalito, pero todo el año es desobediente? ¿Qué es lo que le dice usted a su hijo? ¿Qué es lo que le dice? Hijo, no me regales nada. Mejor, ¿qué le dice usted? Pórtate bien. Sácate buenas notas. No me des nada, págame con las notas. Es que es lo mínimo, es lo mínimo. Y es lo chistoso, ¿verdad? Que uno le exige cosas que son para ellos. ¿O no? ¿Qué de beneficio tengo yo? Yo personalmente, o mi esposa, que mis hijos salgan bien y ahora tengan buenos trabajos. Nada. Es para ellos. Pero entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, ok, si tú dices que me amas, si tu amor es de verdad, si tu amor es sincero, ¿qué tengo que hacer? No me murmure eso, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Ahora busque por favor Mateo capítulo 7, versículo 21. Y es que, amado hermano, mire, nuestra obediencia es una prueba que amamos a Dios. 7:21, por favor. Dice, oiga esto. Diga las primeras dos palabras. No todo. No todo. El que me dice, Señor, Señor, mire, cuando los hebreos tenían los judíos tenían una expresión para decir confianza. Por ejemplo, cuando le decían Señor, Señor, es una señal de confianza. O sea que estos que se acercaban al Señor eran unos grandes hipócritas y estaban mostrando supuestamente amor y obediencia, mostrando ser lo que ellos no eran. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, pastor, yo soy salvo solo por fe. Amado, somos salvos por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero amados, después de la justificación viene el proceso de santificación que da frutos. Santiago por eso dice que las obras, que la fe y las obras se unen. ¿En qué sentido? Las obras prueban, son la confirmación de mi fe. Si hay cristianos, llámese cristianos, vamos a darle el espacio que se llamen cristianos, que no tienen cambios en su vida. Pues según la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, ¿cómo los íbamos a conocer? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, por favor. Muchos
Allá dijo no todos, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál dice? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados, mire, si hay algo que es indispensable que un hijo de Dios sea, es obediente. Y la obediencia es poner sobre mi voluntad la voluntad de aquel que yo voy a obedecer. Usted puede poner muchos peros. Es que estos son otros tiempos. Claro que son otros tiempos, pero Dios es el mismo. La palabra de Dios no cambia. Mire, hermano, puede cambiar la tecnología que usemos dentro de la iglesia. Pueden cambiar 1000 cosas, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y los hechos del hombre delante de Dios, las exigencias de Dios para los hombres, que Él llama hijos, nunca van a variar. Hoy, mire, hoy más que nunca, la iglesia cristiana está produciendo, hoy más que nunca, personas que se llaman cristianos sin serlo. Las iglesias, los pastores, hemos levantado, hemos hecho más ancho el camino. Cuando la Biblia, ¿cómo dice que es el camino? Angosto, estrecho. Porque en la viña del Señor, en el camino del Señor, usted tiene que saber cómo caminar, cómo actuar. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, casi al final de su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Para que se ubique primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Lo tenemos ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé que soy cristiano o no soy cristiano? Aquí le van a contestar esa pregunta. ¿Cómo sé yo si al morir voy a ir al cielo? Aquí se lo van a contestar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Versículo siguiente, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿el qué es? O sea, es un cristiano, como dicen los muchachos, chafa, de mentiras, engañado. ¿Qué es lo que necesita un cristiano? ¿Qué fruto tiene que traer un cristiano? Obediencia. No me diga detalles. Obediencia. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y veamos el siguiente, por favor. El que dice que permanece en él, mire la medida, debe andar como él anduvo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me gusta la fulana, me gusta la mengana. El problema es que ni la fulana ni la mengana son cristianos. Ay, pastor, es que me he conseguido mi novio bien buena gente y es cristiano. No, yo lo voy a hacer cristiano. Como que un frijoles, ¿verdad? Hermano, es más fácil que se lo lleven. ¿A cuántos varoncitos, a cuántos niños, niñas, hombrecitos los hemos visto salir de la iglesia porque se consiguieron allá afuera un impío? El impío se la lleva a vivir impíamente. Eso es así. Y eso no cambia.
no cambia. Ahora, la obediencia de Dios bendice, mi hermano. Oiga, la obediencia bendice. Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 11. Mire qué dice, por favor, 11:13 dice Deuteronomio. Oiga esto, por favor. Y si usted todavía quiere, no está muy seguro, yo le digo que en su casa busque Deuteronomio 28, búsquelo por favor, y va a ver las bendiciones, y va a ver también las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, increíblemente. Son como 4 o 5 veces más cantidad de versículos de maldiciones que de bendiciones. Oiga eso, por favor. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11 dice de la siguiente, versículo 13. 11:13 dice, ¿lo tiene ahí? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Si obedeciereis, ¿cómo? A medias, hombre. Ni muy, ni tan. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Qué tontera, ¿verdad? Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, ¿y qué? Sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, versículo 14, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Versículo 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Amados hermanos, ay pastor, pero yo no siembro ahora, entonces no tengo que... amados, es que Dios va a hacer que todas tus cosas salgan bien. ¿Qué necesitas? Obedecer. ¿Cómo lo logro? Y con eso terminamos. Salmo 143:10. Porque, amados, venimos de ser impíos, pues. Entiendo eso. Es difícil. Con que es difícil, a veces es difícil que obedezcamos cuando nos están pagando, llegamos tarde, no hacemos las cosas bien, somos haraganes. Ay, así déjalo. ¿Qué quiere decir eso? Así déjalo, así que quede. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que quedó cómo? ¿Que quedó mal? Entonces, Dios lo que te está diciendo es que si tú eres obediente, Él va a hacer que las cosas que tú necesites sucedan en tu vida. 143:10, Salmo 143:10. Oiga esto, por favor. Y esta es la única manera como nosotros vamos a lograr poder obedecer. A veces, amados, hemos sido castigados tantas veces y no cambiamos. Por eso es que mire, en oración, pero una oración sincera, porque Dios sabe si usted está mintiendo. ¿Qué dice? Enséñame a hacer, ¿qué? Tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que me cuesta hacer la voluntad de Dios y rendirme delante de Dios y pedirle a Dios, Señor, yo no puedo, enséñame. Y créanme que un corazón que desea hacer la voluntad de Dios va a encontrar la ayuda de Dios. Mi Dios, cuando la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y si nos hace falta la manera como obedecer y usted se rinde al Señor de corazón, Dios le va a ayudar, mi querido hermano, a que usted de una persona desobediente, rebelde, se convierta en una persona hijo de Dios obediente, que va a recibir la bendición de Dios, que un día lo van a señalar no para sacarle defectos, sino que para decir, mira, así como el hermano tal, así deberías de ser. Aunque ahora seamos ejemplos negativos, ríndase al Señor. Dígale, Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro,
En este momento, Dios, delante de ti nos presentamos, Padre. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que tu obediencia debe ser un propósito diario, continuo para tus hijos, Dios. Poder vencer la carne, poder vencer las circunstancias, poder vencer todas aquellas cosas que tenemos en contra para no obedecer. Porque cuando nos decidimos obedecer, tu poder viene a nosotros. Gracias, Dios. Gracias por la palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude, Dios. Nos ayude, Padre Celestial, a convertirnos en hijos obedientes. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Pero Dios quiere que ahora obedezca su llamado y reciba a Cristo como Señor y Salvador personal. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe y Dios le salvará. Sigamos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.